Ahí estoy grabando. Dale, dale. Hermana Sara, guíanos en oración, por favor. Todos descargaron el material que les mandé, bueno, excepto Álvaro, que no puede porque no lo puede imprimir donde está, pero los demás, para que trabajaran con él, se los descargué, se los mandé. Ese es el antiguo, ese no va a correr para el curso, o sea, corre porque es el mismo contenido. La única diferencia es que el que está ahora, el que estoy terminando, viene ordenadito, viene mejor diseñado y todo lo demás. O sea, después de años uno tiene que ir perfeccionando el material, ¿cierto? Esa es la idea. Sí, me pasa lo mismo con los míos. ¿Cierto? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Pero por lo menos con eso ya van a poder tomar apuntes. Ahí tienen las palabras escritas también. Hay algunas que, fíjense, hay algunas que tienen la palabra transliterada y otras que tienen la palabra en hebreo. Cuando está la palabra transliterada, yo quiero que ustedes escriban la palabra en hebreo al costado para que se vayan acostumbrando. Y cuando está en hebreo, quiero que la transliteren al español para que también se vayan acostumbrando a ese ejercicio, ¿ok? Esa es la idea de tenerla así. Hermana Sara, por favor. Gracias, Padre, por esta semana, Señor, Sí, que la vamos a concluir con estas preciosas clases, Señor. Nuestros corazones son abiertos en este momento, Padre, para poder recepcionar toda la clase, todo lo que tú nos quieres enseñar a través de nuestro profesor. Bendecimos su vida y la vida de cada uno de nosotros, en especial. Tengo en mi corazón para bendecir mucho a Álvaro. Señor, protégelo y cuídalo constantemente, Padre amado. Bendecidos somos todos nosotros. Gracias por tu inmenso poder que está en nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. La semana pasada, ¿qué es lo que pudimos ver? Vimos el por qué diferenciamos o cómo diferenciamos entre el Kametz Gadol, que sería una A larga, y el Kametz Katán, que vendría siendo una O corta. Dijimos que hay solo 3 reglas para eso. Las 3 reglas son, la primera tiene que ver con que cuando un Kametz está precedido de un Hatef Kametz, entonces el Kametz es de Katán, o sea, es O, no se puede leer como A. Esa es la primera regla, ¿ok? Eso fue lo primero que dijimos del Kametz Katán. Y la segunda regla, dijimos que en 3 palabras puntualmente siempre es O, el Kametz que aparece ahí, en la palabra Kol, en la palabra Shorashim y en la palabra Kodashim. En esas 3 palabras dijimos que era siempre O, el Kametz que aparece ahí. ¿Se recuerdan de eso? Estoy haciendo la observación porque recuerden que el Kametz se repite. En uno es Kametz Katán, que es la O, que esa sería una O corta, y en el otro es un Kametz Gadol, que sería una A larga. Y desde esa perspectiva ustedes tienen que aprender a diferenciar cuándo es cuál, ¿ya? Porque si no van a ponerle a todas A y de repente va a haber una palabra con O. Entonces, hay solo en 3 palabras que siempre es O, siempre, que dijimos que era Kol, Shorashim y Kodashim, ¿ok? Que está también en su manuscrito. Bien, dicho esto, entonces yo voy a compartir pantalla para que pasemos a lo que nos compete. También vimos la semana pasada algunas particularidades bien pequeñas porque las vamos a ver en mayor profundidad en el módulo 2, las particularidades. No les voy a pasar los acentos en el primer módulo porque quiero pasárselo en el primer módulo, el segundo módulo, porque en el segundo módulo vamos a partir con todas esas particularidades, con los acentos, porque el acento hebreo no es como el acento nuestro. Nosotros cuando acentuamos una palabra, ¿cierto? Le ponemos la tilde arriba. El hebreo le llama acento y lo ocupa para separar la frase, para detener una frase, para distinguir dónde va el acento, etcétera, ¿ok? Dónde va la coma, dónde va el punto aparte. Esos elementos simbólicos que ocupa el hebreo son para distinguir las oraciones, ¿ya? Entonces por eso lo vamos a pasar ahí en el segundo módulo. Ahora vamos a ver la regla del Shevá, el Shevá definitivo.
aquí tenemos varias reglas importantes sobre el Sheva. ¿Por qué? Vamos a ver el Sheva definitivo. El Sheva definitivo. ¿Qué es lo que es el Sheva? ¿Quién me puede decir? ¿Qué es el Sheva? No me recuerdo. Es una vocal E súper reducida. Es la expresión más baja de las vocales del hebreo. El Sheva. Y para el hebreo, el Sheva tiene varias aplicaciones, tiene varias funciones. El Sheva definitivo tiene varias formas de ocuparse. Se puede ocupar como divisor de sílaba, se puede ocupar como vocal, etc. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora sobre ese tema, sobre el Sheva definitivo. El Sheva son esos dos puntitos verticales que vemos en las vocales, en las Nikud, en el Nikudot. Puntos que vimos en las vocales. La pregunta que debemos responder ahora es ¿cuándo es vocal y cuándo es separador de sílaba? Porque son las dos funciones que tiene el Sheva, vocal y separador de sílaba. Cuando es vocal, se lee y se escribe. Cuando no es vocal, no se lee, no se escribe. La semana pasada ya vimos, y se los voy a recordar, fíjense que vimos esto la semana pasada. Aquí parece que lo vimos, ¿no? No, está acá atrás. Espérense. Lo vimos cuando vimos el Kametz. En la tercera regla del Kametz, ahí vimos el tema del... Aquí vimos, fíjense. Aquí dijimos esto, la semana pasada. ¿Qué dijimos? Ahí hay un Sheva, fíjense. Les voy a poner el láser. Ahí hay un Sheva. Pero si esta es una E, y aquí la palabra está transliterada, entonces, ¿qué pasó? No se escribió ni se pronunció ese Sheva. ¿Por qué? Porque en este contexto, en esta palabra, Jochmah es separador de sílaba. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahí es un separador de sílaba. Aquí. Entonces tenemos que distinguir las reglas para distinguir cuándo es separador de sílaba y cuándo es vocal que se lee y se escribe. ¿Bajo qué condiciones? Eso es lo que vamos a ver hoy día en el curso. ¿Ok? Eso es para que tengan un recordatorio. Por si los que no vieron el video la semana pasada, porque Álvaro ya lo subió, ¿cierto, Alvarito? ¿Tú lo subiste o no? Alejandro, perdón, Alejandro, sí. Lo subiste, ¿cierto? La sí. semana pasada sí, ya está arriba ya. Sí. El 1 y el 2, el video 3, el del lunes, ¿no es cierto? Hemos tenido esta la tercera clase, ¿no? Sí, pues. Es que yo no estuve en la tercera clase. Pero el video se subió al grupo. Está en el grupo, en el WhatsApp. Ahí lo subió Álvaro. O sea, Alejandro, perdón. Alejandro él ha subido dos. Esta es la tercera clase recién. ¡Oh! O sea, ¿el lunes no tuvieron clase? ¿No tuvimos clase? Sí tuvimos, pues. ¿Esa es la tercera o la segunda? ¿La del lunes? El lunes Alejandro. Es la tercera. Ah, entonces el tercero. Esta es la cuarta clase. Alejandro. ¿Ah? Esta es la cuarta clase. Yo lo he subido todo, a ver. No, bueno, falta la tercera entonces. Claro, porque lo que está explicando el profesor yo no lo he visto. En la clase del lunes, sí, Sí, que lo subí. el lunes no estuve. Deme 2 minutos. Pero Ok. en realidad, mientras usted lo ve, Porque la clase del lunes, ¿quién estuvo? Estuvo Jonathan, que estuvo estuviste trabajando y estuviste escuchando, ¿no es cierto, Jonathan?
subí la Sí. clase 2 el domingo. Y efectivamente, la clase del lunes no la he subido aún. Pido las disculpas. Ah, ya, ok, ya. Pero la Ahí tengo había un lista. error técnico entonces. ¿Ah? No, la tengo lista. Lo que pasa es que el internet ha estado como el ajo por acá. Entonces, No hay problema, ahora me tranquilo. acordé. Va subiendo Ya. y se me cae. Ya, ok, tranquilo. Bien, Gracias. volvemos acá entonces. Bueno, lo que queremos resolver hoy día entonces es esto. ¿Cómo es entonces? ¿Cuándo es sílaba y cuándo es separador de sílaba? ¿Cuándo es vocal y cuándo es separador de sílaba? La primera regla del Cheva entonces dice que el Cheva es vocal cuando va al inicio de palabra. Cuando va al inicio de palabra. ¿Qué ejemplo tenemos? Aquí tenemos Kelabim, perros. Fíjense que aquí estamos hablando de una palabra en plural. Ya ustedes tienen que darse cuenta, porque ya lo vimos hace un par de clases atrás, la palabra Kelef. ¿Se acuerdan de la palabra Kelef? ¿Qué significaba? Perro, singular. Aquí ya está conjugada en plural. Kelabim. Y la terminación im ya nos indica que es plural. Ya nos está indicando que es plural. Entonces, cuando ustedes ven una palabra terminada en im, entonces ya les va a indicar que es plural. Ahora, si es masculino o femenino, eso también le está indicando esta terminación. Porque una de las condiciones para que sea masculino es que tienen que ser animales machos o nombres de hombres. Automáticamente es masculino en el hebreo, que también lo vamos a ver más adelante, pero un dato para que vayan avanzando y vayan ahí avanzando con ese tema. Entonces aquí tenemos la palabra Kelabim. Kelabim es perros. Fíjense que aquí la palabra está a principio. Ahí está el Cheva. Ahí está el Cheva. Ahí está el Cheva, arribita del cursor, y ahí tenemos el Cheva. Entonces, ahí está escrito, aquí está transliterado. Entonces, cuando va al inicio de palabra, es vocal, siempre. Es vocal. Siempre se lee cuando va al inicio de palabra. Otra cosa que también ustedes tienen que tener en mente cuando ya lleguemos al tercer módulo, cuando hablemos de los verbos y yo le hable de las raíces, también le voy a poder decir en algún momento cuando una vocal va debajo de la primera radical. La primera radical tiene que ver con la raíz del verbo. Aquí la raíz de esta palabra es Kaf, Lamet y Bet. Kaf, Lamet y Bet es la raíz de esta palabra. ¿Ok? Es la raíz de esta palabra. De esta palabra se desprende también la palabra Kalef. Kalef. Que es agresivo, fuerte. Esa es la idea de perro. ¿Ok? Esa es la idea de Kelabim, de los perros, o de Kelef, de perro. ¿Ah? Tiene que ver pastor, con... para Dígame. que sea K, ¿qué tendría que cambiar ahí? Para que diga K con la letra A, con A. Para que sea con la letra A, tendría que aquí tener una Kametz Gadol. Ya. O una ya. Patach, o una Hatef Patach, cualquiera de esas tres, ¿cierto? Podría usarse para hablar de Kelabim, de Kalebim, o Kalef, para decir Kalef. Exacto. Ah, ya. Ya, ok. Tiene que cambiar aquí la primera vocal bajo la radical. Y en este caso tiene, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo Sheva. se llama? El Sheva. Sheva. Es un Sheva. Ya. Es una E. O sea, para que diga con E sería un Sheva y con A Sí. un Kamef Gadol. La lectura del hebreo es así, mira. Consonante, vocal. Consonante, vocal. Consonante, vocal. Esa es la lectura del hebreo. Consonante arriba, vocal abajo. La única vocal que va sobre la consonante, pero igual se lee después de la consonante, es la Holem. La O larga. La O larga, la Holem, que es el puntito que va arriba. Y cuando en el hebreo queremos leer primero la vocal y después la consonante, la vocal se pone al extremo derecho de la consonante.
no al medio. Por lo general siempre las vocales van al medio de la consonante. Pero cuando tú quieres leer primero la vocal, el hebreo te la escribe al lado derecho de la consonante, en la orilla, no al medio. Ahí hay una clave importante. Ya. Gracias. Ya. Bien. Entonces dijimos, el Sheva es vocal cuando va al inicio de palabra. Aquí tenemos otro ejemplo. Peri. Peri es fruto. También, aquí tenemos... ¿Por qué la P tiene un puntito ahí al medio? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? ¿Por qué la P tiene un puntito ahí al medio? Bueno, Sara no estuvo en la clase pasada, así que se excusa, pero Jonathan y Alejandro que estuvieron, ¿por qué? ¿Qué significa ese puntito al medio? ¿A qué grupo de consonantes, de la clasificación de las consonantes, pertenece la P? Fíjense en sus apuntes, vayan a sus apuntes, el mismo que les imprimí, que les mandé hoy día también está. Vean la clasificación de las consonantes, vayan a la primera, a la segunda clase y vean la clasificación de las consonantes. ¿A qué grupo pertenece ¿Qué grupo de palabras llevan un puntito al inicio de palabra? La clasificación de las consonantes. Las Vegat Kefat. Todas las palabras que pertenecen a las Vegat Kefat llevan un punto al inicio, que es un dagesh leve. Que es un dagesh leve. ¿Al inicio o al medio? Al inicio de la palabra, pero va al medio, se coloca al medio de la palabra, pero va al inicio. Son palabras que inician la palabra. Y las que primero se hace llevan... el punto. ¿Ah? Primero se hace el punto. O sea, tú escribes la palabra y después le pones el punto al medio. Ya, ok. Esas palabras se llaman Vegat Kefat, están en la clasificación de las consonantes. Vimos la clasificación, las Kemnafets, las Vegat Kefat, las guturales y las Matrix Lectionis. Los caché que no han repasado nada de lo que han hecho, los caché, pero en breve los pillé, pero en la primera pregunta que les hice los pillé. En la primera pregunta los pillé al tiro. La clasificación de las consonantes, segunda clase, después del alefato, vimos la clasificación de las consonantes. Dijimos que las consonantes hebreas se dividen en 4 grupos. El primer grupo, las Kemnafets. Segundo grupo, las Vegat Kefat. Las Kemnafet eran las que cambiaban de forma al final de la palabra. En este caso, la Kaf, la Nun, ¿cierto? La Tetzere, o sea, la Tetzade, perdón. ¿Cuál más? Están en los apuntes que le envié hoy día, si los imprimieron, ahí están. Ya no tuve tiempo para imprimir, pero voy a hacerlo. Bien, después dijimos las Vegat Kefat. Las Vegat Kefat son la Bet, la Gimel, la Dalet, la P, la Tet. Y la TAP. Y la TAP, perdón. ¿Cierto? Alejandro, ¿lo encontraste? Sí, correcto. Ahí está. Y después dijimos las guturales, era el otro grupo de palabras. Y después las matrilecciones, las madres de lectura. Bien. Continuamos entonces. Seguimos en los Sheva, pero ojo ahí para que estén repasando, ¿ya? Porque si no, se van a ver impedidos y se van a frustrar en el curso. Se lo estoy diciendo porque si no se van a frustrar. En el proceso se van a frustrar, ¿por qué? Porque no van a saber cómo reconocer las consonantes y las vocales. Y va a venir frustración y lo más seguro es que el segundo módulo no lo quieran tomar. Lo más seguro, se lo doy firmado. Y en realidad, en una sola clase avanzan bastante, ¿ah? Exacto, justamente. Segunda regla. Vale. Cuando está debajo, fíjense, cuando está debajo de la primera
de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Estamos diciendo que es vocal también cuando va debajo de la primera de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Ejemplo, ahí tenemos aleluya. Para nosotros, aleluya. Aleluya. Aquí hay dos lamet juntas, dos lamet. Y debajo de la lamet, de la primera lamet, está el sheva. Entonces, también es vocal ahí. ¿Ok? También es vocal. ¿Ok? Porque está esta. Y fíjense, uno dijera, oye, pero pastor, usted recién me dijo que las consonantes abajo tenían la vocal y esta no la tiene. Claro, no la tiene porque está aquí, que es la U. Esta es la shurek. ¿Es La una shurek excepción esa? No, no es excepción. Como es muy grande, no se hace abajo, se hace al lado, pero se lee a sí mismo, aquí abajo. Ah, ¿Ok? ok. Igual que la Hollenbach, también, como es grande también, no se pone acá abajo ni arriba, sino que se pone al costado, como corresponde. Pero se lee junto con esa, ¿ok? Entonces, cuando hay dos consonantes juntas y el sheva está bajo la primera consonante, se lee, es vocal. Y aquí tenemos el ejemplo. Aleluya o aleluya para nosotros. Otro ejemplo, romemá, sublime. Romemá, sublime. Aquí tenemos dos mem y aquí está. Fíjense que ahí arribita hay un punto. ¿Se dan cuenta? Arriba de la rech hay un punto. Ese punto es el holem, es la O. Ese es el punto holem. Es la única vocal que va arriba de la consonante. La holem. El puntito blanco que está ahí arriba de la rech. Entonces aquí dice romemá, sublime. Y ahí está el sheva. Fíjense que es importante aprendernos esta regla. ¿Por qué razón? Porque ahora se van a dar cuenta que la otra regla nos va a decir, fíjense en esta, cuando hay dos sheva seguidos, el primero no se lee, no es vocal. Cuando hay dos sheva seguidos, el primero no se lee, no es vocal. El segundo sí se lee, es vocal. ¿Ok? El segundo sí es vocal, por tanto se lee. ¿Qué ejemplo tenemos de esto? Nimshela. Nimshela. Fíjense, hay una sola E en la palabra. Ella fue gobernada. Ahí ya tenemos un verbo conjugado. Ella fue gobernada. ¿En qué tiempo está? Pasado. Pasado. Perfecto para el hebreo. Es un perfecto. ¿Pero qué perfecto es? ¿Qué persona del perfecto es cuando dice ella fue gobernada? Segunda. Ella, Femenino. segunda persona, femenino, ¿cierto? Perfecto. Pero parte con una ni. Entonces, esta estructura verbal, ¿saben cuál es? Esta estructura verbal es nifil. Y yo reconozco que es nifil solamente porque tiene un ni. Ahí. Y ya me di cuenta que era segunda persona singular de la estructura nifil. Ella fue gobernada. Y la estructura nifil es una estructura causativa, si no me equivoco. Sí, es causativa, me parece. Ya se me fue la onda. Pero al tiro, esa palabra ni al inicio, listo. Esto es un verbo que está conjugado. Y esta terminación que está aquí, la terminación a, fíjense lo que les estoy diciendo. Al tiro, en solo mirar la palabra, la terminación a me está indicando que es segunda persona femenino singular. La a.
la Gametz Gadol con la G, esa se le dice A, la terminación A. Por eso termina Nim Shelah. Y el Ni me está indicando que es Nifil. El verbo Nifil. O sea, es un verbo Nifil. Y automáticamente yo lo conjugo. Ella fue gobernada. Ahí automáticamente ya descubrí una palabra. Y tengo entonces el prefijo Ni. Y tengo el Sheba que va aquí debajo, que me indica que es parte del Nifil, de la estructura Nifil, perfecta. Y además tengo la terminación A, que es el sufijo del perfecto. Automáticamente ya, que es el sufijo del perfecto. Automáticamente ya descubrí. Entonces aquí tengo la palabra, la raíz de la palabra. Esta viene del verbo mashal, gobernar o reinar. Fíjense, automáticamente le saqué la raíz con solo darme cuenta del prefijo, el sufijo y el Sheba que adelante. Eso es lo que yo quiero que ustedes lleguen a hacer en el tercer módulo, porque eso es lo que van a tener que hacer a la larga. Qué interesante que una palabra de ellos son tres nuestras. Exacto. Exacto, justamente. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante reconocer todo este asunto. Bien, entonces dijimos que cuando hay dos Sheba seguidos, el primero no se lee porque no es vocal, el segundo sí se lee, por lo tanto es vocal. Y aquí tenemos el ejemplo. Nim Shelah, ella fue gobernada. Y aquí tenemos otra vez Nim Keshu, Nim Keshu, Nim Keshu. Ellos o ellas fueron visitados. Otra vez, el verbo visitar está conjugado nuevamente en Nifil. En Nifil, pero ahora está en tercera persona. ¿Cierto? Esta es tercera persona común plural, porque para el hebreo es lo mismo ellos o ellas. ¿Y cómo Y aquí, uno sabe si es femenino o masculino? bueno, eso lo vamos también a descubrir ligerito y más adelante, porque también tiene que ver con algunas cosas. El contexto siempre es el que manda en el hebreo, ojo, siempre es el contexto. Fíjense, aquí también, aquí tengo el shurek, ¿cierto? Que es la U, que es el sufijo, el prefijo ni y el sheba debajo de la primera radical ya me está indicando que es un nifil. Automáticamente ya descubrí que era un nifil. Ellos o ellas fueron visitados. Y la raíz del verbo es vet, kof y shin. Y ahí viene el verbo bakash. Bakash, el verbo visitar. Qué interesante cuando uno hace ese ejercicio, porque te permite llegar a una mejor conclusión cuando uno interpreta el hebreo, hermanos. ¿Ya? Bien, entonces la tercera regla del Sheba nos dice que cuando hay dos Sheba seguidos, el primero no se lee, no es vocal, el segundo sí es vocal, por lo tanto se lee. Una cuarta regla que tiene el Sheba. Perdón, ¿qué estabas anotando? Dale. El dibujito, un ratito, rapidito. ¿Preguntas hasta el momento, Jonathan, Alejandro? No, la verdad que hay que repasar. No, debo ser honesto, ni tomé los apuntes del lunes a hoy. Pastor, Disculpe. Sí. ¿no existe una posibilidad remota, no sé, se me ocurre, en algún momento hacer un repaso de las cosas más relevantes rápidamente? Sí, claro, partiendo primero aprenderse de memoria las consonantes y la vocal. Eso es lo primero. O sea, la clave para que entiendas el hebreo, tienes que aprender las consonantes y las vocales. Eso es lo primero. Claro. Saber distinguirlas.
mirar, este es esta, este es esta. No importa que no sepas cómo o qué dice esa palabra. Lo importante primero es reconocer, aquí hay esto otro, esto es esto. Bien. Eso, reconocer eso, ya tienes un gran porcentaje del curso avanzado. Claro, para distinguir, yo digo, para distinguir los Kames Mafet con los Cheva, con los Kames Gadol, todo eso para distinguir, porque las palabras, por lo menos para mí, son desconocidas, entonces interiorizarlas cuesta un poco. Bueno, yo sé que hay que repasar, o sea, yo sé que uno tiene que leer más, pero... O sea, lo que más quiero, lo principal que yo espero lograr de aquí a máximo 2 clases, es que ustedes aprendan de memoria las consonantes y las vocales. Porque es el primer paso. Porque después de eso, lo único que vamos a ver son reglas gramaticales. Entonces, después viene el otro proceso, el proceso de leer el texto y decir, pero aquí hay un cheva, pero este cheva está entre dos vocales, entonces no se lee. Entonces, la transliteración de esta palabra sería esto. A ver, voy a buscarla en el diccionario. ¿Cómo la busco en el diccionario? Así la puedo encontrar. Esta palabra tiene la raíz tanto, tanto, tanto. Estas 3 son la raíz. Voy a buscar en el diccionario qué significa esta raíz. Y en el diccionario la busco. Porque en el diccionario y en los léxicos, todas las palabras, sustantivos, verbos, adverbios y todo, por lo general están desarrollados, o sea, por lo general, los verbos principalmente están en tercera persona masculino singular, todos. El hebreo escribe en tercera persona masculino singular, todos. Y cuando lo va a colocar, como en este caso, nifal o nifil, ¿cierto? O hitpael, o jofal, o poal, o piel, ellos te ponen ahí, entre paréntesis, el PE o el PI, y entonces tú dices, este es piel. Y reconociendo los sufijos y los prefijos que tiene la palabra, entonces tú sabes, este verbo es este verbo, entonces la conjugación de este verbo debiera ser de esta forma. Eso es lo que uno aprende en la práctica. Por eso el énfasis del curso está en la sintaxis, no está en que ustedes aprendan a hablar hebreo, porque no es el objetivo, porque no hablamos hebreo. Si tuviéramos que hablar sería, no sé, una vez a las 1500 y que algún día se lo ocurre ir de vacaciones a Israel, ¿cierto? Pero o con chochitos aquí al costado, con gorritos negros y vestidos de negro, no es nuestra idea. Nuestra idea es que ustedes aprendan a hacer sintaxis del texto hebreo. Por ejemplo, mira, les voy a mostrar algo que se los iba a compartir porque me llegó de regalo y me gustó mucho este regalo. Esto sí que me gustó porque tengo la Sturgartensia transliterada. ¿Sabes lo que significa eso? Que me ahorro un montón de pega. Que me ahorro un montón de pega. Fíjate. Mira, ahora se las voy a compartir. Mira, ahí está la Biblia hebrea transliterada. Berechit bar Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaret hayeta tohu babahu ve'shos hek al pene tehom beruach lehohim merashef al pene hamayim. Ahí estamos pronunciando los primeros 2 versículos del texto hebreo. ¿Te das cuenta? Este regalo que me llegó me ahorró un montón de pega. Porque esto es lo que yo tenía que hacer con el texto en hebreo. Entonces aquí me ahorraron pega, ¿viste? Y se lee tal, se pronuncia tal y como está ahí. Está claro, pero con cargar las voces, digamos, donde corresponde. Recuerden que todas las palabras en hebreo están acentuadas en la última sílaba.
exceptuando que el texto mismo te indique a través de algunos símbolos que va acentuada en la penúltima sílaba o que haya un menuá. Miren, les voy a mostrar otra cosa. ¿Qué es lo que es un menuá? Un menuá es un acento que va y que nos indica dónde está, dónde tiene que ir ese acento. Déjenme buscarles. Acá está. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Ya. Aquí se los voy a compartir. Fíjense, aquí tenemos la Biblia en hebreo. Aquí ya está en hebreo, aquí ya no está transliterada. Entiendo Fíjense. perfectamente todo. Bueno, aquí tenemos que leer de aquí para allá, pues. Aquí, Bereshit, Bara, Elohim, este es objeto directo, no se lee, no se pronuncia. No se pronuncia porque es objeto directo. ¿Quién me está indicando este objeto directo? ¿Quién es el que creó? ¿Quién es el que creó? Dios. ¿Se dan cuenta, no? Así vamos construyendo la gramática hebrea. Entonces, fíjense, aquí, esta L que está aquí, esa como L chiquitita, ¿la alcanzan a ver, cierto? Sí, sí, sí. Ya, esa se llama menuá. Ese menuá es un acento. Ese menuá me está indicando que el acento va en esa A. ¿Se dan cuenta? Esto que está aquí es un siluk. Esto que está aquí es un punto aparte, que se llama sof, no me acuerdo la otra parte del nombre de este. Ese pero acento este es de punto vará, aparte. ¿cierto? ¿Cómo? El acento es de vará. Sí, vará. Ya. Vará. ¿Te das cuenta? Y cuando, por ejemplo, tenemos una palabra segolada, el primer segol va acentuado. Fíjate, aquí tienes otro acento. ¿Dónde va el acento aquí? ¿Dónde no se ve? Aquí, pues mira, esto que está aquí, aquí. Ah, ahí. Este que estoy marcando aquí, este. Ahí. Ese menú, ¿dónde va el acento? ¿En La cuál segunda. vocal? ¿En cuál segunda? La I. En la, ¿En la I? en la O. Si la de En arriba la no O. es una I, po. Es una En la O. iot. Una yo, la O, una O, ¿no? Exacto. Una O. Exacto. Ahí, po, justamente. Esa es una O. De forma vertical. ¿Cómo? Como que se lee de forma vertical en este caso. El Pero la acento. segunda es una I, ¿o no? ¿Perdón? La segunda no es una I. No, la segunda es una iot. Una Sí, pues, Y una iot. para nosotros. Una Y. Y tiene un punto al medio. O sea, el daguech que lleva, ¿es un daguech fuerte o es un daguech leve? Eso no me acuerdo. ¿Te das cuenta, no? Entonces es importante, hermano. Por eso les digo que es importante que ustedes aprendan a reconocer las consonantes. Por último, las consonantes. Este texto, el capítulo 1 de Génesis, por lo menos hasta el versículo 10, vamos a estar trabajando nosotros. O sea, ustedes después, al final de este curso, en el último módulo, ustedes van a tener que transliterar esto e interpretarlo. Van a tener que hacer el parsing. ¿Qué significa un parsing? El parsing es hacerle la morfología a la palabra. Este es un sustantivo, bla, 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 etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, esta palabra que está aquí, eso se llama una preposición inseparable, que va añadido a la palabra. Esta significa el B significa a con en. Eso significa ese que está ahí. Por eso aquí dice en principio. No dice en el principio. Aquí no hay ningún artículo. Por eso la Reina Valera traduce mal esta palabra. Porque aquí no dice en el principio. El él es un artículo definido. El hebreo sí lo tiene. Pero cuando no tiene artículo definido, automáticamente puedes poner el indefinido porque el indefinido ellos no lo tienen.
Esto que está aquí es un artículo. Así se distingue el artículo. Con la raya abajo. Puede ser con esa raya, puede ser con un segol, puede ser con un hirik. Diferente, va a depender de la regla gramatical. ¿Se dan cuenta de la importancia? Yo solamente estoy haciendo esto para que ustedes se den cuenta de la importancia de aprender las consonantes y reconocerlas. Esa Y es reconocerlas. ¿No? ¿Cómo? La que está sombreada parece una ta. No, esa es una G. Está abierta, no está cerrada. Es una G. Una muda. Oh, Ah, cierto. perdón. Exacto. Es una J, mejor dicho. Una J. Ja. Eso se lee ja. ¿Se dan cuenta? Se escribe en la transliteración como H, pero es ja. Bien. Se dan cuenta que es pega, no es tan fácil, pero cuando uno le pone empeño en el sentido de partir aprendiéndose esas cosas, ya eso te da un piso. Te da un piso importante. ¿Amén? Continuamos donde quedamos entonces. ¿Ya Álvaro se cayó, profe? Sí, se cayó el Álvaro, que está en alta mar, entonces se le tiene que haber caído el sistema. Bien, entonces aquí ya tenemos 3 reglas, queridos hermanos. El chevá es vocal cuando va al inicio de palabra, es vocal también cuando va debajo de la primera de 2 consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Ahí está la clave. 2 consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Ahí se lee, ¿ok? Y cuando hay 2 chevás seguidos, el primero no se lee, el segundo sí se lee porque es vocal, ¿ok? Cuarta regla del chevá. No es vocal cuando está entre 2 vocales. Fíjense ahora. Barcel, hierro. No se lee el primero. Este chevá que está ahí. No se está leyendo. ¿Dónde está la E aquí? No se lee. ¿Por qué? Porque está entre 2 vocales. Está entre 2 vocales. Ustedes me van a decir, pero pastor, la regla anterior también estaba el chevá entre 2 vocales. ¿Por qué ese se lee? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me puede decir cuál es la diferencia entre esta y la tercera regla que les di? Vayan a los apuntes, fíjense cuál es el detalle. Jonathan, ¿cuál crees tú? Estoy medio perdido. Cuando hay 2 sheva, Fíjense, volvamos atrás. se lee Vuelvo a poner acá. Fíjense aquí. vocal. Cuando está debajo de la primera de 2 consonantes idénticas que se repiten inmediatamente, eso hace que se lea el chevá, porque está entre 2 vocales, está entre una U y una pataj, una A, entre una shuruk o shurek y una pataj. Entonces este chevá se lee. ¿Por qué se lee? Porque está entre 2 consonantes idénticas que se repiten. Consonantes idénticas, claro. Consonantes idénticas que se repiten. Esta regla que estamos viendo ahora no nos habla de 2 consonantes que se repiten. Incongruente sería que aquí dijera no es vocal cuando hay 2 consonantes idénticas y la primera está, la primera cheva está debajo de la vocal. Sería incongruente. Aquí lo que me está diciendo que no es vocal cuando está bajo 2 vocales, o entre medio de 2 vocales. Pero no está diciendo nada de 2 consonantes porque no hay 2 consonantes. Si estuvieran 2 consonantes aquí, 2 rech juntas, entonces habría que aplicar, exacto, ahí habría que aplicar la regla B que vimos recién. Esa es la diferencia. Eso es lo que tenemos que estar atentos en el hebreo. Aquí tenemos otro ejemplo. Katlu, ellos o ellas mataron. Katlu. ¿En qué tiempo está este verbo? El verbo matar. Pasado.
ellos mataron, ¿cierto? ¿Qué persona? Segunda. Tercera persona. Tercera persona común, plural. ¿Cómo sé que es tercera persona común plural? El sufijo shuruk o shurek me lo indica. ¿Qué estructura verbal es? Kal. ¿Por qué es kal? Porque está la kametz gadol al principio, que es parte de la estructura del perfecto kal. Entonces aquí está en tercera persona común singular y en un verbo, estructura verbo kal. Katlu. Katlu. No se lee este Katlu, esquema. no Katlu. Es Katlu, perdón. Katlu. Katlu. Yo estoy haciendo la separación de sílabas para que entendieran, pero es Katlu. Katlu. ¿Por qué no se lee el Cheva? Porque está entre dos vocales. Sí, Está entre el Kamet Gadol y la Shuruk. Y esta Shuruk dijimos que pertenece acá, no importa que esté aquí, pero pertenece a la L, a la Lamet. ¿Me entienden? Alejandro, ¿ibas a decir algo? No, estoy asociando lo que está diciendo. Ya. ¿Captaron ahora, Jonathan, captaste la diferencia entre la regla B que te puse anterior y esta? ¿Por qué en una se lee y en la otra no? En la primera porque está entre medio de dos consonantes, y acá no se lee porque está entre medio de dos vocales. Exacto, justamente. Entonces, si esta palabra tuviera dos consonantes idénticas inmediatamente y en la primera de ellas hubiera un cheva, entonces, ¿qué tengo que hacer? Leerlo. Leerla. Exacto, leerlo. Porque así me dice la regla. Otra regla. Es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un metej. Fíjate. Pastor, le hago una consulta. ¿Sí? Dígame. Usted nos mandó este manual, ¿sí? ¿Sí? Pero, aunque este video igual yo lo voy a subir en unos días más, pero esto no lo tiene usted escrito. ¿PPT? ¿Escrito? No hay posibilidad que esta presentación usted la transforme a PDF y los envíe. Sí, claro, pero sí. O en PPT. ¿El PDF que le envié? Pues. Ya, pues, ¿y no está esto? No, pues. Sí, pues. ¿Cómo que no está? Revisa bien. Sí. ¿En el PDF de ahora? No, sí, en el PDF de ahora está. ¿Qué les dije al principio? Que los ejemplos podrían tenerlos o escrito en hebreo o escrito transliterado. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran escribirlos en la medida que íbamos viendo los videos. Trajeron mi agüita. ¿Lo encontraste, Alejandro? No. El 5, el punto 5, el Cheva definitivo, ese estamos, ¿no? Más arriba. Está en el punto 5, Cheva definitivo. En el punto 5. Exacto, ahí estamos. En el Y Cheva, ahí está, el en la Cheva página 10. En la página Sí. 10. Otra voz, no he hecho nada. Exacto. Por eso les mandé el PDF, porque como ustedes la semana pasada me habían pedido para poder estar anotando, yo dije ya, les voy a mandar este PDF, que lo tengo antiguo, que no me gustó cómo quedó, pero se los voy a mandar porque está todo lo que vamos a ver en clase, entonces ustedes van a poder ir tomando apuntes desde ahí mismo. Perfecto. ¿Ya? Sí. Ya. Continuamos entonces. Bien. En esta regla entonces dijimos que no es vocal cuando está entre dos vocales. Entonces, La quinta... ¿Cómo? cierro el cuaderno, entonces sigo con el apunte.
Exacto, esa es la idea, por eso les mandé ese PDF. Quizás se lo mandé muy tarde porque deberían haberse los mandado más temprano para que lo pudieran imprimir, pero he estado desde las 9 de la mañana pegado en el computador en clases que no me he parado. Me paré a una hora para tomar once. Ya. Lo único que tienen que revisar, porque ese tiene algunos errores gramaticales, entonces cuando vean una disyuntiva con lo que está aquí en PPT, avísenme al tiro para decirle, corríjanlo por este asunto, ¿ya? Bien. Es vocal cuando está entre dos vocales, pero precedido de un métej. ¿Cómo sería esto entonces? El métej es una rayita vertical que va delante de la vocal que está antes del Sheva. No sé si lo alcanzan a ver ahí o en su documento. ¿Le puede hacer zoom o no? ¿Lo alcanzan a ver? Espérame un segundito, eso vamos a hacer ahora. En su apunte no está transliterada. Exacto, entonces ustedes tienen que ponerle la transliteración. Ahí se ve. Ya. Oh, sí, claro. Ahí está. Yes. Acá no se Ahora ve. está la Acá no manilla. está. En el apunte no. Jonathan. Le escucho Ya, en cortado. el apunte ponele ahí un métej, que es una rayita vertical que va ahí. ¿Me Sí, ahora escuchaste sí. bien ahora? ¿Ahora sí? Ya. Ahí sí. ¿Se ve ahí desde de tu Sí. pantalla? ¿Lo puedes ver? Como ¿Dónde una está la metralleta. mano? Ya. Ahí Como una está. pistola. Sí, no, pero es que está aparte. Aquí hay un Kamet Gadol y está el métej. Ah, ya. No Pero es una sola cosa. Ya, pero Es como una comita. ¿se pero- colocan pegados? Se coloca al lado izquierdo de esta consonante o a veces se coloca al ladito del Sheva. No importa dónde esté, si está aquí o está acá, ese se llama metej. Eso, metej, para que ustedes lo anoten ahí, la palabra metej significa freno. Freno. ¿Qué es lo que frena ese metej? ¿Qué es lo que frena? Vuelvo a lo anterior. Frena la regla que está acá arriba. La regla que me dice que cuando un Sheva está entre dos vocales no se lee. Este metej me frena esa regla y me hace leerlo. ¿Se dan cuenta que son astutos los masoretas? Los gramáticos hebreos. Para poder leer ese Sheva tuvieron que crear una regla. ¿Cuál regla? El metej. Pongámosle un freno. Este freno me está indicando que puedo leer este Sheva que está entre dos vocales. Jonathan, ¿cómo vamos? Tratando de enchufarte. Sí. Concéntrate. Yo sé que lo tuyo es la música, pero concéntrate en esto. Notas musicales. Ya está. Si yo supiera cantar, te lo hubiese enseñado cantadito, pero ahí me mataste porque yo solamente canto para echar fuera demonios, nada más. Y yo en la ducha, para que no se escuche. Bien, aquí tenemos otra palabra. Katevá. Katevá. Nuevamente, aquí tenemos entonces un metej. Otra vez el ejemplo del metej que nos frena. ¿Qué regla? La anterior, que nos decía que un Sheva que está entre dos vocales no se puede leer, pero como el masoreta dice, pero este quiero leerlo, entonces le pongo un metej, hago la regla del metej, ahí, pum, le pongo el freno, y este freno me indica que puedo leer entonces este Sheva. Entonces queda que te va. Ella escribió. Nuevamente, un verbo conjugado. Segunda persona, femenino singular. Ella escribió en perfecto. Kal. ¿Por qué es Kal? Porque tiene un Kametz Gadol al inicio. La estructura Kal se caracteriza por tener dos vocales. Kal, o sea, Kametz Gadol y Patach. Pero cuando se hace la conjugación en primera, segunda, tercera persona, van cambiando la segunda vocal radical cambia y puede ser, puede ir con un Sheva, puede ir con otra vocal y puede cambiar la Patach. ¿Okay? Para que vayan aprendiendo esas cosas. Bien.
Sexta regla. Es vocal cuando está debajo de una consonante con dagesh fuerte. Fíjense, aquí ya viene la lógica. Esta regla es lógica. ¿Por qué es lógica? Porque si ya en la parte B, en la segunda regla que vimos, que está en su documento, dice que un cheva se lee cuando hay una consonante que se repite inmediatamente, idéntica y que se repite inmediatamente. ¿Qué hace el dagesh fuerte? ¿Para qué sirve el dagesh fuerte? Verlo en su documento, ahí mismo está, en las primeras clases, en los primeros puntos del mismo manual que les pasé. El dagesh leve y fuerte. ¿Qué función cumple el fuerte? Las vocales, ¿cierto? No, el dagesh. El puntito dagesh. Está en la clase anterior. Arribita del cheva, al inicio de las particularidades del hebreo. Ahí está. Dagesh leve. ¿Ya? ¿Y qué dice el dagesh fuerte? ¿Para qué sirve? Fuerte es un punto que se coloca en cualquiera de las consonantes, menos en las guturales. ¿Ya? ¿Y cuál es la función del dagesh fuerte? ¿Cuál es el rol del dagesh fuerte? Dice, duplica la consonante sobre la cual está ubicado. Ok, duplica la consonante. Entonces, ¿qué me decía la segunda regla del cheva? Léemelo, por favor, Alejandro, ahí del manual. La segunda regla del cheva definitivo. Del cheva, espérese, no lo encuentro. Punto 5. Cuando está debajo de la primera, de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Ajá, exacto. Sigue. Eso ¿Qué dice, dice? ejemplo. El cheva se lee, ¿cierto? Claro, cuando está debajo de la primera, de dos consonantes idénticas que se repiten inmediatamente. Ok. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tiene un dagesh fuerte. ¿Qué hace el dagesh fuerte? Duplica la consonante. Entonces, automáticamente, tengo que leer el cheva. Y este se lee. ¿Se dan cuenta? La consonante SH. Exacto. Se SH y duplicó. SH. Exacto. ¿Por qué? Ahí dice Mishshelu. Ellos gobernaron intensamente. Este es el verbo nuevamente. Mashal, gobernar. Pero aquí está en un verbo. Este es un verbo. Este es el. Espérate, el pual, el piel, el nifil, el jifil. Este es el jifil, el jofal. Jofal o jifil tiene que ser porque es intensamente. Hay un adverbio que se le agrega en la transliteración, el adverbio intensamente. ¿Por qué? Porque es una estructura activa intensiva, o puede ser una estructura activa, o sea, pasiva intensiva. La estructura activa, o sea, intensiva activa, es que el sujeto ejecuta la acción intensamente, o sea, se le agrega el adverbio intensamente. Ellos gobernaron intensamente. Y si fuera pasivo, a ellos los gobernaron intensamente. ¿Te das cuenta de la diferencia? A ellos los gobernaron intensamente. Bien. Otro ejemplo, Kittelu. Ellos asesinaron. Kittelu. Nuevamente, cuando va el cheva debajo de una palabra que tiene dagesh fuerte, se lee y se escribe. Y por último, no es vocal un cheva cuando aparece doble al final de palabra. Fíjense aquí. Amart, has dicho. Amart, has dicho. No se leyó ninguno de los dos cheva que están al final. ¿Por qué? Porque la regla nos dice, no es vocal cuando aparece doble el cheva al final de palabra. Entonces, como hay dos cheva al final de palabra, aunque esto que está aquí
es un sufijo, igual, lleva cheva, se ve como cheva, no se lee ninguno de los dos. Entonces aquí dice amart. Cuando estemos conjugando los verbos, cuando estemos en los verbos, en las estructuras verbales, ahí se van a dar cuenta y van a venir a flote todas estas ideas. Ah, por eso esto, ah, por eso esto otro, ah, por esto esto. Esa es la idea. Si no, Sara, que le pregunte a Jimena, que es discípula de Sara ahí, acá en Chile, ella está en el tercer módulo ya. Ayer terminamos el verbo perfecto, el verbo perfecto conjugado en las 7 estructuras del verbo. Ahora el martes continuamos con el imperfecto y vamos a estructurar ahora el imperfecto en las 7 estructuras para que pueda ella ir conjugando. Y después de eso vemos los verbos débiles, y después de los verbos débiles ella tiene que hacer su tesis de Génesis capítulo 1 del 1 al 10. Ella es una chancona. Nerd. Aquí hay otra palabra hebrea. Nerd, nardo. También, fíjese, esta palabra tiene 3 sheva juntos, pero la regla me está diciendo que solo los 2 últimos, cuando van al final de palabra, no se leen. Entonces por eso se escribe solamente el primero, nerd. Fíjense, lo voy a aumentar aquí para que puedan ver. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Preguntas, dudas. Jonathan, ¿qué dudas? Sí. Pastor, en el amart, ¿cierto? Has dicho, ¿ya? ¿Qué asoman? Sí, las dos últimas son consonantes, la R y la T, ¿cierto? Exacto. Pero las dos chevas no se van a leer, porque están al final. No se leen. Exacto. Perfecto. Pero sí las consonantes. Sí. Jonathan. No, ninguna. Sí, me estoy enchufando. Yo creo que tengo que repasar algunas cosas y me va a quedar más claro. Exacto. Estaba revisando el léxico también. ¿Ya? Te lo mando, ¿cierto? El léxico hebreo. Sí. ¿Y cuál era el otro? Era ¿cómo se llamaba el otro? ¿Era un diccionario? Un diccionario de hebreo, de Schockel, Alfonso Schockel. Ya, eso. ¿Ya? Ahí les va a ayudar mucho ese tema, pero partan aprendiéndose las consonantes. Por favor, apréndanse las consonantes y las vocales, memorícenlas. Háganse tarjetitas, si les cuesta memorizar, háganse tarjetitas, vayan jugando, vayan haciendo esa pega de aprendérselas, de distinguirlas. Eso les va a ayudar mucho a poder comprender mejor el texto y poder identificar y ir armando palabras. Quizás no vas a saber qué significa esa palabra, no importa, pero vas a armar una palabra. Ya después vas a entender más adelante cuando veamos el tema del singular, el plural, porque en vez de hacerse más pesado, se hace más liviano el proceso del hebreo. Si después de las consonantes, después de las vocales, lo que viene es aprenderse un poco el tema de las reglas gramaticales, cómo se va construyendo, cómo se va desarrollando. Es solamente eso, hermanos. Bien. ¿Puedo volver a la lámina anterior? La siguiente. ¿Perdón? Para hacerle la pregunta que quería hacerle. Sí, dale. En la palabra amart, en la penúltima, al final hay 2 consonantes y 2 vocales y no se leen por la regla gramatical que usted nos enseñó. Sí, claro. Pero yo veo ahí la R, ¿cierto? Sí. Pero tiene en el alfabeto tiene un puntito al medio en la palabra, la R. ¿Por qué ahí no lo tiene? En el alfabeto. Sí, en el rech. ¿Y dónde está? ¿Dónde lo viste eso? Ahí. En su apunte, ¿vio? ¿En el apunte? Sí. ¿Dónde está Está escrito con un punto. Bórrale ese punto porque está incorrecto. No tiene punto. O sea, la rech no lleva punto. No. En esta palabra no. ¿Por qué no? Perdone que le pregunte. Porque no lleva punto, no lleva dagesh. Pero por lo tanto la rech no lleva punto. No lleva punto. Entonces, La que lleva punto
en esta palabra, la que lleva punto en esta palabra es la tab. Sí, pero acá tampoco llega a punto. ¿Por qué No, lleva no punto? nos lleva. No, es que si lo hice con un punto fue por un tema de la transcripción que hice, que el computador mismo me lo pone, porque me pasa muchas veces y no me di cuenta que lo puso y no lo borré nomás. Entonces, sin punto. Sin punto. Amart va sin punto en la red. Sin punto. Y tap va con punto. Y va con punto. Es un Y aquí digest no lo tiene leve. con punto. Y aquí no lo tiene con punto. Ya, ponelo con punto ahí, porque ahí está la diferencia. El punto iba en la tab y no en la red. Ese es el único error. Ahí sí. ¿Ya? Ahora lo entiendo. Sí. Tenía duda. Ya. Pero como está escrito ahorita en el PowerPoint, sí está bien, ¿no es cierto? Como está Sí, escrito así aquí. está bien. Sí, ahí sí. Sí, como está el PowerPoint está bien. Por favor, escríbelo tal cual como está en el PowerPoint. ¿Ya? ¿Preguntas, Sara? ¿Alguna pregunta, hermana? No, voy a esperar a que Alejandro suba a la tercera clase. Y Ya. de hecho, si es que uno no sabe las consonantes y las vocales, Está frito. porque uno Exacto. hay Les que va a complicar. asociar el nombre, hay que asociar el nombre con el dibujito. Exacto, justamente. Por ejemplo, es como nosotros la palabra casa. Nosotros sabemos que la palabra casa, es con puerta, ventana, habitaciones, cocina, baño y todo, porque tenemos la imagen ya en nuestra cabeza que es casa. ¿Sí o no? Necesitamos de eso. Entonces, para que ustedes distingan una Aleph, una Mem, una Rech, una Tab, tienen que tener la imagen de esas consonantes en su mente para que lo puedan hacer. Si no, no la van a hacer. Entonces, ahí está el primer ejercicio. El primer trabajo de ustedes es hacer eso. Por eso es tan importante que se aprendan las consonantes y las vocales. Está bien. ¿Bien? Bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. No. Jonathan, ¿bien? No. Ya. Bien, hermanos. Estaríamos. Estamos claros. Una preguntita así, o sea, que no, es de las clases, sí. ¿Qué posibilidad, así nada más, ¿no? ¿Qué posibilidad es que en vez de lunes sea martes la clase? Que en vez de lunes sea martes, lo que pasa es que yo los martes estoy complicado, porque los martes tengo otras clases ya programadas. Yo también. Y aparte que tenemos martes, tenemos... Y Alejandro también tiene otras clases programadas, entonces la verdad que por esa razón escogimos el día lunes. ¿Tú el día lunes te complica el día lunes a ti? Lo que pasa es que tengo comité los lunes. Y se te Entonces, extienden a veces. Se supone que el comité acaba minutos antes de las 8. ¿Ya? Pero como el lunes pasado que me comió, ¿no? ¿Tú tienes una hora menos que nosotros o una hora más que nosotros? Ya, no, yo tengo una hora menos que ustedes. O sea, porque la otra opción que podemos, ustedes, la otra opción que podemos hacer es partir a las 9:30, adelantarlo media hora, cosa que si tú terminas, por ejemplo, a las 8:30, alcanzarías a entrar igual. Y ahí tendría que ver la disponibilidad de los muchachos si es que se animan a adelantar la media hora. Porque si lo hacemos... ¿Eh? ¿El lunes? Sí. En la noche, ¿cierto? Sí, por la noche, sí. Sí. Por la hermana yo no hay problema. No sé si Jonathan tiene ese... Jonathan, ¿tú tendrías problema en el horario de adelantar, en vez de hacerlo a las 9, hacerlo a las 9:30? No hay problema. Y Álvaro, yo sé que tampoco tiene problema, así que tranquila, no habría problema. Entonces, lo dejamos a las 8:30 para ti y para nosotros 9:30. ¿Te parece? Y ahí te acomodas un poquito más. Ahora, si tú terminas tu reunión a las 9 tuya, igual ingresa a la clase, porque acuérdate que la clase la estamos dando de 1 hora a 1 hora y media, más o menos 1 hora 20. Ya llevamos 1 hora 20 ya de clase, entonces igual entra, no te pierdas eso. ¿Ya? Así que, bien, chiquillos. Gracias. Hermanos, Jonathan, despídenos en oración, Jonathan, por favor. Ya.
Te damos las gracias, Señor, una vez más por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder conocerte más, de poder, Señor, gozarnos, Señor, interiorizarnos, Señor, en tu palabra, Señor, poder comprender y profundizar. Es un honor que usted, Señor, nos dé esta herramienta. Te rogamos que nos ayude, Señor, nos abra el entendimiento cada día y bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, mi hermana, el pastor. Gracias por todo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Les voy a compartir esos videos que yo les dije que yo hice cortitos, que son como de 15 minutos. Pero Alejandro, sigue grabándolos tú como los estás grabando y subiéndolos como tú los tienes. Estos videos lo único que son cortos, son por puntos, o sea, el alfabeto, las vocales, ¿me entiendes? Son como reducidos, que se pueden hacer como más ágiles para estar repasando, en vez de estar estaría viendo un video bueno entero eso. de 1 hora. ¿Ah? Sería súper bueno eso. Yo se los voy a compartir ahora, ¿ya? Se los voy a compartir ahora en los enlaces, porque los tengo en la nube, así que les comparto los enlaces, ustedes los descargan ahí sin ningún problema, ¿ya? Me Ya. parece. Hermanos, Que tenga un buen fin de semana. igualmente, Sí, me también. toca trabajar también mañana, así que tengo que ir a dormir. Tengo que ir a Nos dormir. vemos. Me están Gracias. sacando Yo le- un jugo en este curso. Yo le dé fuerza, nada más. Yo no entiendo cuando uno está así en esas condiciones. Ha sido matador, pero bueno, el Señor es fiel. Bien, hermanos, gracias y paz, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, nos vemos. Chao. Chao.